En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches desde acá, desde los Estados Unidos, queridos amigos en todo el mundo. Hoy voy a hablar un poquito sobre el Evangelio del día de ayer, pero me parece que es un Evangelio que está muy relacionado con nuestra vida diaria. Si nos ponemos a pensar en el Evangelio del día de ayer, nuestro Señor Jesucristo contó la parábola de los viñadores asesinos, aquellos que mataron a todos los servidores que mandó el patrón y finalmente mataron a su hijo. Y bueno, Jesucristo dice claramente, ¿no?, que esos viñadores asesinos representaban a los fariseos y los sumos sacerdotes, que justamente iban a perder el reino de los cielos por no ser fieles a la palabra de Dios. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué razón nuestro Señor Jesucristo a veces les habla en parábolas a los fariseos y a los sumos sacerdotes? Nuestro Señor Jesucristo habla en parábolas por muchísimos motivos, pero un motivo principal podría ser que justamente Cristo había hablado de gente sin mencionarla. En el sentido, hablaba de los fariseos y de los sumos sacerdotes, pero sin mencionarlos. Hay veces que Cristo los menciona y les dice hipócritas, raza de víboras, les dice de todo a los fariseos y a los sumos sacerdotes, pero hay veces que les habla en parábolas. ¿Y por qué les habla en parábolas? Bueno, justamente para no mencionarlos, entre otras cosas. Hay muchos motivos, pero entre otras cosas, Cristo no quería que lo crucificaran antes de tiempo. O sea, sabemos que Él como Dios podía evitar la crucifixión todo el tiempo. O sea, Él no se iba a dejar crucificar hasta tanto le llegara la hora. Sin embargo, como hombre tenía que ser muy prudente. Es decir, si por ahí exacerbaba los ánimos de los fariseos y de los sumos sacerdotes, podían decidir matarlo antes de tiempo. Entonces Cristo armaba parábolas donde hablaba de ellos, pero prácticamente no los mencionaba, aunque ellos se súper enojaban muchas veces porque se daban cuenta que estaba hablando de ellos. Sin embargo, no podían hacerle nada porque no tenían cómo acusarlo. Bueno, en definitiva, acá Cristo nos está dejando una enseñanza que es importante. Y esta enseñanza significa que tenemos que ser prudentes. Vamos a aclarar lo que no es la prudencia. No estamos hablando de la prudencia carnal, de la prudencia humana, porque la prudencia humana es cobardía muchas veces. El callar la verdad por prudencia, no siempre es prudencia, muchas veces es cobardía. Pero como que hay dos extremos acá. Por una parte, el callar la verdad cuando hay que hablarla, y por otra parte está aquel que es un demagogo, aquel que dice lo que la gente quiere escuchar. Eso pasa mucho entre los políticos, entre los religiosos también, ¿no?, entre los sacerdotes también. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos esa tentación de no predicar la verdad, sino simplemente por respeto humano, hablar de lo que la gente quiere escuchar. Por ejemplo, no, ¿para qué vamos a predicar del aborto? Eso es políticamente incorrecto. ¿O para qué vamos a predicar en contra del matrimonio homosexual? ¿O para qué vamos a predicar cosas que en definitiva nos meten en problemas? Bueno, eso no es prudencia, eso es cobardía. Hay que decirlo con todas las letras, ¿no? ¿Qué es la prudencia? Entendido como prudencia sobrenatural o como prudencia completamente sobrenatural. Un saludo a Huguito Cavalieri que me está
escuchando. Hugo, los quiero mucho a vos y a toda tu familia y saludos para todos. Saludos para Marcela también. Volviendo al tema, ¿qué es la prudencia sobrenatural? ¿Qué es la prudencia del punto de vista divino? La prudencia sobrenatural es el saber hablar cuando hay que hablar y saber callar cuando hay que callar. En el oficio de lecturas del día de ayer había una lectura hermosísima que decía que cuando el pastor habla cuando no tiene que hablar, puede hacer mucho daño a las almas. Y cuando el pastor no habla cuando tiene que hablar, también puede hacer mucho daño a las almas. Pero lo que dice este oficio de lectura acerca del pastor se aplica a cualquier cristiano. Es decir, cuando nosotros hablamos cuando no tenemos que hablar y no hablamos cuando debemos hablar, podemos hacer muchísimo mal a las almas. Voy a poner 2 ejemplos personales. Me acuerdo cuando yo estaba como misionero en Islandia, hace más de 10 años atrás, me acuerdo que había una señora que venía a misa. Nosotros teníamos varias comunidades, ¿no? Estaba la comunidad filipina, la comunidad islandesa, la comunidad inglesa, bueno, había varias comunidades. Yo estaba celebrando la misa en una de las comunidades y resulta que había una señora con un bebé que venía todos los domingos a la misa y el bebé nosotros le decíamos el predicador porque prácticamente gritaba, lloraba, aullaba y ni con el micrófono podíamos tapar su voz, o sea, nos tapaba a todos, era un llanto pero terrible. Y uno que estaba 2 horas preparando la homilía, resulta que nadie la escuchaba porque el bebé estaba llorando y llorando y llorando. Y yo resulta que en un momento, medio que en público, le dije a la señora, señora, ¿no lo puedes sacar un poquito al bebé? No se puede, nadie se está concentrando con el niño gritando. Y la cosa es que la señora se súper enoja y se va, pero se va súper enfadada, ¿no? Se súper enojó. Y no dejó de ir a misa el domingo, pero empezó a ir a otra iglesia. Estaba súper enojada. Entonces resulta que el párroco, que era un sacerdote más grande, tiene una conversación conmigo y me dice, mira, lo que tú te habías propuesto era una cosa buena, porque efectivamente con ese bebé nadie podía escuchar absolutamente nada del mensaje evangélico. Sin embargo, fuiste imprudente. Esto fue lo que me dijo el párroco. Porque tú tenías que lograr 2 cosas. Ante todo, que esa señora siga viniendo. Que esa señora con el bebé venga todos los domingos. Que en todo caso escuche la misa desde la sala para las familias. Porque había una salita para las familias que tenían bebés que gritaban. Bueno, en todo caso, me decía el párroco, tenías que lograr que esa señora venga con el bebé y que escuche la misa desde la sala para las familias, pero tenía que seguir viniendo. Y tú con tu actitud la alejaste para siempre. O sea, gracias a Dios que está yendo a otra iglesia, pero la alejaste. Entonces le pregunto al párroco, bueno, pero ¿qué es lo que yo tenía que hacer en esa situación? Porque el bebé estaba gritando, era como que la señora no hacía nada y ya yo había aguantado 2 meses esa situación. Y resulta que el párroco me dice, primero, no tendrías que haberla corregido públicamente. Eso no se hace. ¿Te gustaría a ti que el obispo te corrija públicamente delante de todos los sacerdotes? No, ¿no? Bueno, públicamente no la tendrías que haber corregido. Tendrías que haber hecho amistad con esa mujer. Primero, esa mujer tiene que confiar en ti, tiene que amarte, tiene que quererte. Y una vez que esa persona sabe que tú buscas su bien, ahí tendrías que haber hablado privadamente. Tendrías que buscar que esa señora primero te quiera, primero entienda que la aprecias y después recién ahí le haces la corrección y simplemente con toda la caridad del mundo la alientas a seguir viniendo a misa con el bebé, pero a irse a la sala de las familias.
Entonces el párroco me dice, hay que lograr que los niños estén en la iglesia, porque los niños tienen que estar en la iglesia. Una iglesia sin niños no es una iglesia que realmente esté floreciente. No, Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí. Ninguna familia tiene que dejar de venir a misa porque los niños lloran. Pero al mismo tiempo hay que educar a la gente y la gente tiene que saber que cuando el niño está llorando, bueno, tienen que irse a la sala de las familias donde ahí pueden escuchar la misa sin mayores problemas. Pero tu imprudencia fue, primero, haber corregido a esta mujer sin conocerla y segundo, haberla corregido en público. Es decir, yo hablé cuando no tenía que hablar en esas circunstancias, ¿no? Y entonces, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que hablar cuando uno no debe hablar puede hacer mucho daño. Yo eso lo viví en carne propia en su momento. Me acuerdo también cuando era seminarista que yo era seminarista, esta una situación muy distinta, nada que ver con la situación en Islandia, pero esto antes de ser sacerdote, cuando yo era seminarista. Yo estaba en la iglesia y vi a una chica que entró a la iglesia y la chica estaba súper mal vestida. Estaba mal vestida, pero realmente estaba prácticamente, no se la podía ni mirar. Entonces me acerco a uno de los sacerdotes y le digo, padre, esa chica está mal vestida. ¿Qué hago? ¿Le digo algo? Y el padre me dice, no, no le digas nada. Déjame que yo voy a hablar con ella. Y resulta que el sacerdote se le acerca, empieza a hablar con la muchacha, le empieza a mostrar la iglesia, a mostrar el altar, el púlpito. Y yo en un momento me acerco y la chica me saluda y me dice, no, es la primera vez que entro a la iglesia, no tenía ni idea cómo era una iglesia católica, para mí esto es algo nuevo. Y entonces, claro, el sacerdote le dice, bueno, Juliana, ven cuando quieras, esta es tu casa, esto y lo otro. Y cuando la chica se va, el sacerdote me dice, no es el momento de decirle nada. Actualmente no es el momento de decirle nada. Primero, que esa chica conozca a Jesucristo. Ella debe conocer a Jesucristo. Y una vez que lo conozca y lo ame, se va a vestir bien sola. No te preocupes. Y de hecho esa chica hoy en día es monja, o sea, después se convirtió, entró al convento y es misionera en África. Así que, bueno, efectivamente conoció a Jesucristo, se enamoró de él, pero probablemente si yo le hubiese dicho algo en ese momento que por primera vez pisaba la Iglesia Católica, quizás hoy no sería monja, quizás la hubiésemos perdido para siempre. Entonces, bueno, hay circunstancias en las cuales hay que callarse la boca, pero no hay que callarse la boca por cobardía, sino hay que callarse la boca por amor al prójimo. Hay que esperar un poquito para hablar, porque en definitiva el amor implica que uno espere que el prójimo esté preparado para recibir la palabra que tiene que recibir. Ahora, habíamos dicho, hay veces que hay que hablar, hay veces que hay que callar. ¿Cuándo hay que hablar? Sobre todo hay que hablar cuando hay peligro de terceros. Me acuerdo una parroquiana mía que estaba en un autobús y cuando estaba en el autobús ella escucha a una mujer que dice que quería abortar y la mujer estaba hablando del aborto, de la posibilidad de abortar. Y mi parroquiana se acerca y le dice, no hagas eso, no abortes, porque vas a cometer un homicidio, te vas a arrepentir toda tu vida. Entonces, esta mujer que quería abortar se súper enoja, la insulta de arriba abajo, le dice de todo, la humilla así en público. Y mi parroquiana quedó súper acongojada y súper triste. Y después me viene a hablar de la situación. Y yo le dije, no te preocupes, hiciste lo que tenías que hacer. Con respecto al aborto, siempre hay que hablar. Si escuchas que alguien va a abortar, tienes que ser la voz de esos niños que no tienen voz. Al menos fuiste la voz de ese niño, porque si tú no le decías nada, nadie se lo iba a decir, quizás, ¿no? Ezequiel 3:18 dice claramente que si tu prójimo peca y tú no lo corriges,
el prójimo va a morir por su pecado, pero también a ti se te pedirá cuenta de su alma. En cambio, si tú lo corriges y el prójimo no te hace caso, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu alma. Hiciste lo correcto, le dije. Tienes que ser la voz de los niños que no tienen voz. Después, al menos se lo dijiste. Ahora hay que rezar por ella, hay que rezar por su conversión. Es decir, cuando hay peligro de terceros, siempre hay que hablar. Lo mismo, siempre hay que hablar con prudencia también, pero siempre hay que hablar cuando uno tiene cierta autoridad sobre las personas. Por ejemplo, un sacerdote que no predica la verdad. Un sacerdote que dice lo que la gente quiere escuchar. En definitiva, no tiene verdadero amor a sus parroquianos. Es lo que decíamos recién, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar de predicar la verdad? Es cierto, un sacerdote tampoco tiene que andar predicando y denunciando el error todo el tiempo, porque justamente el Evangelio se trata de buenas noticias. No podemos andar pegando palos en todas las homilías, en todos los mensajes que damos. Hay que predicar en positivo, pero también hay que denunciar el error, las dos cosas. Y el error tiene que ser denunciado con mucha caridad. Pero, por ejemplo, un sacerdote, un obispo, nunca puede dejar de predicar la verdad. Es decir, es nuestra obligación, por más que la gente se ofenda. En definitiva, por más que la gente se ofenda, uno tiene que predicar la verdad. Uno tiene que hablar de los temas que a la gente no le gusta. Uno tiene que hablar del infierno, uno tiene que hablar del aborto, uno tiene que hablar de que el sexo fuera del matrimonio es pecado. Uno tiene que hablar de, justamente, muchas veces que la pornografía es una cosa que es una adicción. Es decir, uno tiene que tocar temas que por ahí a la gente le va a doler escuchar ese tema, porque a veces, ¿cuántas veces me ha pasado a mí y cuántas veces le ha pasado a tantos sacerdotes que han predicado de algo? Y por ahí una persona viene y dice, Padre, hoy me atravesó el corazón porque sentía que estaba hablando de mí. En definitiva, yo lo que le contesto a la gente, no necesariamente yo conozco su vida. Puede que el Espíritu Santo le esté diciendo algo a través de lo que dice el sacerdote, pero es en orden a su conversión, es para su bien, no para destruirla. Entonces, como que cuando uno tiene una cierta autoridad sobre alguien, sobre las personas y sobre todo autoridad moral, uno tiene que denunciar el error. No siempre hay que predicar sobre el pecado o predicar cosas negativas. Hay que también hablar en positivo. Hay que hablar del amor de Dios, de la redención de Jesucristo, de cuánto Dios nos ama. Pero bueno, como sacerdotes, como pastores, no podemos dejar de señalar el error, porque justamente la mayor obra de caridad que podemos hacer con las personas es alejarlas del pecado y acercarlas a Dios. Lo mismo los papás. Los papás son los primeros catequistas de los hijos. Los papás no pueden dejar de corregir a los hijos cuando deben ser corregidos. Tampoco hay que corregirlos todo el tiempo, porque ese es el error de muchos papás, que muchas veces corrigen todo el tiempo y corrigen. A veces muchos papás son muy insistentes, ¿no? Es decir, agobian a los hijos con correcciones. Bueno, eso tampoco es una cosa positiva, porque por ahí eso produce el efecto contrario. Eso hace que los hijos justamente no escuchan a los papás. Pero muchas veces cuando las estupideces, las cosas tontas, no siempre hay que corregirlas, pero hay que corregir sobre todo las cosas graves. Me acuerdo, creo que lo conté una vez, que una señora me vino a ver y el hijo quería irse a vivir con la novia en la casa de su mamá. O sea, el hijo le dijo, mamá, quiero traer a vivir a mi novia aquí a casa. La señora me preguntaba, mi hijo me va a dejar de hablar si le digo que no puede. Entonces yo le dije, señora, recuerde que Cristo dijo, quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, quien ama también a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Usted no le puede permitir a su hijo pecar en su casa. Tiene que decirle que no, por más que su hijo se enoje. Y de hecho,
la señora fue fuerte y le dijo, mira hijo, te quiero mucho, pero lo que estás haciendo es un pecado, no te puedo permitir eso. Acá en casa no puedes vivir con tu novia. El hijo se súper enojó y consiguió otra casa para vivir, pero no le habló la mamá por un tiempo. Pero cuando se casó por iglesia, el hijo dijo, yo agradezco a mi mamá porque fue la única que me dijo la verdad. Los demás me dijeron lo que yo quería escuchar, pero mi madre me dijo la verdad. Yo estaba haciendo mal al querer juntarme con mi novia, al querer vivir en unión libre. Es decir, los padres a los hijos, sobre todo cuando ven que los hijos están viviendo en pecado, los tienen que corregir con dulzura, con amabilidad. No hay que corregirlos todo el tiempo, pero de alguna u otra manera hay que decírselos, porque es la obligación de los padres. Es decir, es la obligación del padre y de la madre amar a su hijo. Y amarlo muchas veces significa corregirlo, señalarlo, explicarle lo que está haciendo mal. Con mucho amor, pero hay que hacerlo. Así que cuando hay peligro de terceros, cuando uno tiene autoridad sobre la otra persona, cuando digo autoridad no digo ser un mandón, sino me refiero a autoridad paternal, de padre, de madre, autoridad de pastor. Bueno, es necesario corregir. Y es necesario hablar, ¿no? Uno no puede callarse la boca. O sea, a nosotros, los sacerdotes, Dios nos va a pedir cuentas si realmente hemos predicado la verdad o no. Lo mismo a los padres. Dios le va a pedir cuenta a los papás si realmente han sabido corregir a sus hijos cuando tenían que ser corregidos. Ahora, ¿cuándo hablar y cuándo no hablar en una situación, por ejemplo, que esa persona es simplemente un amigo, es simplemente un vecino, no hay peligro de terceros? ¿Cómo saber si tengo que decirle algo, si no tengo que decirle algo? Lo primero que hay que ponerse a pensar es, ¿esa persona está preparada para recibir el mensaje? Eso, lo que hablábamos de la chica esta que entró mal vestida a la iglesia. ¿Por qué entró mal vestida a la iglesia? Porque no conocía a la iglesia católica, no conocía a Jesucristo. Si uno va y le pega un regaño, le dice de todo por entrar mal vestida, la chica no va a entender por qué la regañaron. Primero hay que hacerle conocer a Jesucristo. Esa es la realidad, ¿no? Lo mismo lo que me pasó a mí hace más de 10 años, que a la señora en público la regañé. La señora no entendió que realmente ella estaba actuando mal. No, la señora entendió que yo estaba siendo un poquito duro con ella y que realmente, o sea, no estaba preparada para recibir ese mensaje. Lo que uno tiene que ponerse a pensar es, ¿está preparada esa persona para recibir ese mensaje? Por ejemplo, un tema realmente que a veces es complicadísimo, que es muy complicado, es el tema del uso de anticonceptivos y el uso de preservativos en la intimidad conyugal. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Casti Connubii, el Evangelium Vitae, y también sabemos perfectamente que la Humanae Vitae, que la doctrina de la Iglesia Católica dice que el uso de anticonceptivos y el uso de preservativos y todo aquello que separe la parte unitiva de la parte procreativa en la dimensión sexual es siempre pecado grave. O sea, la Iglesia siempre ha condenado la anticoncepción, los preservativos. Ahora bien, si nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, de que un amigo mío y su esposa están utilizando la anticoncepción y los preservativos, ¿tenemos que decirles algo? Hay veces que sí, hay veces que no. Hay que ver realmente qué tan preparados están para recibir esa noticia. Si ellos preguntan, o sea, ¿está bien usar preservativos? ¿Está bien usar anticonceptivos? Hay que decirles que no, hay que decir no, eso está mal, eso es pecado. Pero si ellos no preguntan nada y ellos suponen que eso está bien, antes de decirles algo, hay que realmente ver qué conocimientos tienen de la doctrina católica, porque por ahí
ni saben que tienen que ir a misa los domingos. O sea, es como que no entienden nada sobre el santo sacrificio de Cristo en la cruz. Por ahí apenas están bautizados, por ahí apenas se saben hacer la señal de la cruz. Entonces, antes de llegar a ese punto, bueno, hay que hacerles conocer a Jesucristo. Ahora, es muy distinto si la mujer dice, bueno, estoy utilizando el dispositivo DIU. El dispositivo DIU es abortivo, o sea, produce abortos. Ahí hay que decirle algo, hay que decirle, mira, estás matando bebés, no tienes que utilizar el dispositivo DIU porque es abortivo. En ese caso, porque hay peligro de terceros, bueno, uno tiene que hablar. Pero fuera de eso, muchas veces la idea es decirles algún día que están actuando mal, pero hay que decirles cuando ellos están preparados para escuchar el mensaje. Una de las cosas que uno tiene que hacer es, ante todo, para poder obtener la virtud de la prudencia, ante todo lo que hay que hacer es pedir al Espíritu Santo. Pedir al Espíritu Santo con sus 7 dones, en especial con el don de consejo. El saber hablar cuando hay que hablar y saber callar cuando hay que callar. Es decir, ese es el don que hay que pedir siempre, el don de consejo, el don de entendimiento, el don de sabiduría. También hay que pedirle al Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor, que nos llene del amor de Dios, porque ¿qué es lo que nos lleva a predicar la verdad? El amor al prójimo. Entonces hay que hablar por amor al prójimo y hay que callar muchas veces por amor al prójimo. Todos los días hay que rezar y hay que pedir el Espíritu Santo para poder saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero después tenemos que, para poder obtener la virtud de la prudencia, nosotros también tenemos que ejercitarnos en la virtud de la prudencia. Por ejemplo, una persona que jamás va a ser prudente, una persona que siempre va a ser un bocón, un hablador, es la persona que no sabe escuchar. Y esto prestemos atención. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos se dice, if you are not a good listener, you will be never prudent. If you are not a good listener, you will never be prudent. O sea, si no eres una persona que escucha, si realmente no sabes escuchar, nunca vas a ser prudente. Eso es concretamente lo que dicen muchos estadounidenses, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, no sé escuchar a los demás, es como que hablo todo el tiempo. No escucho ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos, ni a los padres. Es como que siempre quiero tener la última palabra, siempre estoy completamente... Yo lo sé todo, nadie me puede decir nada. Y no sé escuchar. Bueno, ciertamente que no voy a ser prudente, que voy a pensar más con la lengua que con el cerebro. Es así, ¿no? O sea, una persona que realmente no sabe escuchar, no hay que esperar que sea prudente, que obtenga la virtud de la prudencia. Lo mismo una persona que no tiene amor hacia el prójimo con su lengua. Por ejemplo, una persona que es murmuradora, que es chismosa, que todo el tiempo habla mal de los demás, que tiene la lengua llena de veneno. Una persona que siempre anda criticando a los demás. Siempre anda criticando a los demás. Siempre anda realmente viendo lo malo en los otros y nunca lo malo en sí mismo. Bueno, esa persona, ante todo, hay que decir, el chisme es pecado, el hablar mal de los demás es pecado, el matar al prójimo con nuestra lengua es pecado. Entonces, si realmente no corregimos eso, nunca vamos a ser prudentes, es decir, vamos a ser completamente imprudentes y vamos a utilizar nuestra lengua como una espada para matar al prójimo. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. El examen de conciencia que tenemos que hacer no está bien. Tenemos que rezar para pedir al Espíritu Santo y pedir que nos ayude a saber cuándo hablar, saber cuándo callar. Pero lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿pero soy bueno para escuchar? ¿O hablo, escucho un 1%
y hablo un 99%. O sea, soy bueno para escuchar, tengo la lengua llena de veneno, hablo mal del prójimo, hablo mal de los demás todo el tiempo, juzgo al prójimo. Porque realmente estas cosas uno las tiene que corregir, ¿no? Hay que corregir cualquier pecado, pero sobre todo, si yo quiero ser un hombre prudente, o en el caso de las mujeres, una mujer prudente, en estas cosas hay que examinarse. ¿Cómo utilizo mi lengua? ¿La utilizo para decir palabrotas? ¿La utilizo para juzgar al prójimo? ¿La utilizo para ser chismoso? ¿Cómo utilizo mi lengua? ¿Soy una persona que sabe escuchar? ¿Soy una persona atenta a las necesidades del prójimo? Porque esto no es algo superficial, o sea, quien no sabe escuchar no ama al prójimo, porque quien ama al prójimo se toma el tiempo para escucharlo. Lo mismo, quien en realidad está juzgando al prójimo o quien en realidad está criticando al prójimo todo el tiempo, criticándolo sin motivo, y criticándolo simplemente por criticarlo, no para ayudarlo, bueno, esa persona no está amando al prójimo. Si no tengo amor al prójimo, no tengo que esperar ser prudente. Entonces, hay que realmente saber rezar y pedir al Espíritu Santo para obtener el don de la prudencia. Pero también hay que examinar nuestra conciencia. ¿Cómo somos en el uso de nuestra lengua? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Y finalmente, muchas veces hay que saber callar. Esto es lo último que quiero decir, ¿no? Y después voy a ver si hay alguna pregunta. Pero hay que saber callar muchas veces cuando uno es atacado. Hay veces que uno es atacado y uno tiene que defenderse. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que un párroco es difamado ante sus fieles. Muchas veces el párroco, para proteger a sus fieles, para proteger, por más que en lo personal él sufra la difamación y la ofrezca a Dios, digo, bueno, Señor, te la ofrezco la difamación, pero justamente para evitar el escándalo entre sus fieles, si lo están calumniando, si lo están difamando, bueno, es justo que el párroco se defienda y que diga, esto que están diciendo acerca de mí no es verdad. Muchas veces cuando, por ejemplo, no sé, está el caso del párroco y también está el caso del padre de familia, cuando a los hijos les dicen, tu papá hizo esto, tu papá hizo esto otro, y resulta que es una calumnia, que están mintiendo. Por más que el padre de familia, en lo personal, sufra y realmente ofrezca ese sufrimiento a Dios, tiene que desmentir eso ante los hijos, ¿no? Pero cuando no es el caso, muchas veces cuando no es el caso de que, bueno, que uno es párroco, uno es padre de familia, y uno es atacado, uno es calumniado, muchas veces la mejor defensa es el silencio. Muchas veces la mejor defensa es el silencio, porque hay veces que realmente Cristo no siempre se defendió. Cristo muchas veces guardó silencio cuando lo estaban acusando. ¿Y cuándo hay que guardar silencio? Bueno, justamente cuando en realidad no me estoy defendiendo por el bien del prójimo, no me estoy defendiendo por mis hijos, no me estoy defendiendo por mis parroquianos, no me estoy defendiendo ni por el bien de la iglesia. Simplemente si me defiendo por soberbia, me defiendo justamente para poder, salvar mi ego o salvar mi amor propio. No. Cuando, por ejemplo, eso ocurre, una persona viene y dice, tú eres un estúpido, tú eres esto, tú eres lo otro, bla, 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 bla. Uno puede mirarle y decirle, que Dios te bendiga. Si alguien me tiene que defender, es Dios, y si Dios no me defiende, bueno, entiendo que Él quiere que esto lo sufra de modo personal y lo ofrezca como una cruz, lo ofrezca para la salvación de las personas que necesitan conversión, esto y lo otro, ¿no? Es decir, acá lo que voy es, ante una calumnia, ante una difamación, ante una, ante una mentira que se dice de nosotros,
Hay veces que la solución es defenderse, hay veces que la solución es callarse la boca. Hay que defenderse cuando esa calumnia hace daño a terceros, sobre todo hace daño a la familia, hace daño a una institución, hace daño a la iglesia, es decir, cuando es una calumnia que realmente puede hacer daño a terceros, hay que defenderse. En cambio, cuando es una calumnia que simplemente es un ataque personal, y en realidad, si nos defendemos, simplemente nos estamos defendiendo por soberbia, nos estamos defendiendo por amor propio. En ese caso, hay que saber callarse la boca, hay que saber justamente cerrar el pico, como decimos en Argentina, ¿no? Alguien viene y me dice, tú eres esto, tú eres lo otro, bla, 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 bla. Bueno, yo ante Dios sé que todo eso es mentira. Entonces, por lo tanto, simplemente le digo a la persona, que Dios te bendiga, rezo por ti, punto final. Y después lo que hay que tener en cuenta es que, por más que sea mentira lo que la persona dice de nosotros, hay algo que es verdad, y es que ciertamente todos somos pecadores. Quien no tenga pecado, que tire la primera piedra. Una cosa que decía San Alfonso María de Ligorio cuando había una calumnia, ¿no? Él decía, quizás esta vez eres inocente, esta vez es una calumnia, pero ¿cuántas veces tú crucificaste a Cristo con tus pecados y nadie te dijo nada? Ni siquiera Cristo te dijo que lo crucificaste con sus pecados. Sí, también te confesaste, Cristo te perdonó, pero ¿cuántas veces crucificaste a Cristo con tus pecados y Él no te dijo nada y nadie te dijo nada? Y Cristo te perdonó a través del sacramento de la confesión. Bueno, esta vez, así como Cristo sufrió todos los pecados nuestros, todas las veces que nosotros lo crucificamos con nuestros pecados, bueno, esta vez nos están calumniando, esta vez nos están insultando, nos están diciendo esto, nos están diciendo lo otro. La solución ahí es decir, bueno, no me defiendo porque no me tengo que defender, es decir, no estoy defendiéndome ni por mi familia, ni por mis parroquianos, ni por ninguna institución. Realmente si me defiendo simplemente por amor propio, por soberbia, pensando que tantas veces crucifiqué a Cristo con mis pecados. Bueno, está bien, me quedo callado la boca, que me insulten, que me digan de todo. Lo que corresponde es decirle a esa persona, que Dios te bendiga, rezo por ti. A esa persona simplemente hay que rezar por su conversión y punto final. Ahora, muchas veces también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando esa persona tiene la costumbre no solamente de calumniarme a mí o de insultarme a mí, sino que esa persona muchas veces insulta a otras personas, calumnia a otras personas, por ahí a veces es bueno corregirla y es bueno defenderse, no porque uno se está defendiendo por amor propio o justamente por soberbia, sino porque esa persona está pecando al calumniarme a mí, al calumniar a otra persona, al calumniar a tantas otras personas. Entonces muchas veces es un acto de caridad decirle algo, es un acto de caridad corregirle, decirle, mira, lo que estás haciendo es pecado. Jesús no estaría contento con lo que estás haciendo, porque realmente lo que estás diciendo son calumnias, no solamente hacia mí, sino también que estás calumniando a otras personas. Que Dios te perdone. Bueno, uno puede muchas veces corregir a esa persona porque esa persona tiene un vicio y no solamente le hace daño a uno, sino también a otros, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que estamos diciendo es, cuando uno habla por amor al prójimo. Inclusive cuando uno tiene que corregir a alguien, uno corrige al pecador para que se corrija de su pecado. Y cuando uno calla realmente también por amor al prójimo. Es decir, porque uno dice, el prójimo todavía no está preparado para escuchar la verdad. Vamos a prepararlo primero. Y una vez que lo preparamos, le decimos la verdad. Nunca hay que hablar por venganza, por soberbia, por orgullo. Cuando uno está hablando y uno dice, bueno, pero ¿para qué estoy hablando? Estoy hablando simplemente porque yo estoy contento de mostrarme, de ser la estrella, de ser justamente
el máximo expositor de la verdad y de esto y lo otro. ¿Por qué razón estoy hablando? ¿Estoy hablando simplemente porque quiero mostrarme o porque realmente quiero buscar el bien de esa persona? Bueno, si estoy hablando simplemente por soberbia, si estoy hablando por amor propio, si estoy hablando simplemente porque quiero ser una estrella de Hollywood, quiero ser una celebrity, ahí estoy pecando. Es decir, tengo que hablar simplemente, tengo que decir la verdad porque amo al prójimo y porque quiero su salvación eterna. Y tengo que callar muchas veces tengo que callarme la boca porque el prójimo no está preparado para escuchar la verdad. Primero tengo que prepararlo y después, una vez que lo preparo, cuando esa persona ya conoce más a Jesucristo, le puedo decir más verdades. Es como dice San Pablo: me hice gordo con los gordos, flacos con los flacos. También San Pablo dice: no les pude dar de comer carne, les di leche porque todavía no tienen dientes. Bueno, ¿eso qué significa? Que muchas veces hay personas que no están preparadas para escuchar ciertas verdades. Entonces es por eso que uno tiene que preparar a esa persona antes de explicarle ciertas verdades. Si una persona no entiende la misa, no entiende los sacramentos, no se sabe hacer la señal de la cruz, ¿qué me voy a ponerle a hablar a esa persona de los anticonceptivos, del preservativo? Si una persona justamente no tiene claro el tema del pecado, cuándo es pecado, cuándo no es pecado, ¿qué me voy a poner a hablarle a esa persona de cosas como, por ejemplo, la excomunión late sentencia? O sea, primero esa persona tiene que entender el catecismo y tiene que asimilar el catecismo. Y una vez que esa persona entiende el catecismo y lo asimila, uno puede ir diciéndole otras verdades, ¿no? Pero ese es el criterio. Uno habla por amor al prójimo y uno calla por amor al prójimo. Uno habla porque quiere que el prójimo se salve, se aleje del pecado y se acerque a Dios. Y uno calla porque quiere preparar al prójimo antes de decirle ciertas verdades, ¿no? Entonces, esa es la prudencia sobrenatural. Esa no es la prudencia carnal, sino la prudencia sobrenatural. Es como dice San Pablo: ya comáis, ya bebáis, hacedlo para mayor gloria de Dios. Bueno, esto más o menos es lo que tengo para decir en el día de hoy. Entonces voy a ver si hay alguna pregunta. Voy a un poquito empezar a ver acá si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Padre, es muy difícil para mí cuando un grupo a alguien le faltó el respeto a la amistad de alguien divulgando intimidad de esa amistad, pero conmigo no tuvo problemas y yo en ocasiones cuando siento que debo hablar, hablo por la persona, pero luego cuando expresan sus puntos de vista, al expresar que se sienten tristes por mi comentario, lo sigo a la persona que ofendió, luego me siento culpable. Ojo, no defiendo las situaciones donde esa persona le hizo mal el divulgar la confianza de su amigo, pero me siento culpable. Más bien dicho, no entiendo muy bien su pregunta, si es que es una pregunta. La voy a leer de vuelta, pero para mí. Sí, más o menos estoy entendiendo. Es decir, estoy entendiendo que una persona reveló un secreto y que no tenía que revelar, ¿no? En ese caso, muchas veces lo que uno muchas veces tendría que hacer es corregir a esa persona que reveló el secreto, corregirla en privado, ¿no? Porque justamente eso es lo que muchas veces hay que hacer. Hay veces que la corrección fraterna hace muchísimo bien. Y si uno no puede corregir directamente a esa persona que reveló el secreto, uno tiene que hablar con alguien que la pueda corregir. Por ejemplo, si uno no puede hablar con un hijo, habla con el papá. Si uno no puede hablar con un sacerdote, habla con el obispo, ¿no?
pero muchas veces es conveniente, digamos, corregir privadamente a esa persona. Pero si esa persona revela un secreto y difunde algo de otra persona y esa persona está haciendo daño justamente porque reveló una cosa que no tenía que revelar, muchas veces justamente hay que desmentir a esa persona, sobre todo si esa persona revela un secreto y eso que está diciendo no es verdad y justamente esa calumnia está haciendo daño. Bueno, muchas veces por amor a la víctima, por amor a la persona calumniada, y muchas veces hay que desmentir, ¿no? O sea, justamente lo que pasó una vez es que una vez un señor reveló un secreto de una persona que se lo había contado en confianza, pero lo reveló mal, o sea, en el sentido reveló una mentira. Y todo el mundo estaba pensando mal de esta persona que le había confiado el secreto a este señor, ¿no? Entonces, bueno, esta persona tuvo que desmentirlo a este señor públicamente delante de otro y decir, no, lo que está diciendo es una mentira. ¿Por qué razón? Porque justamente le estaba haciendo daño a mucha gente este chisme, ¿no? Entonces, e inclusive cuando, por ejemplo, este chisme se divulga, yo lo que me acuerdo una vez en concreto es que una vez una chica y un chico estaban teniendo conversaciones impuras por WhatsApp. ¿Y qué sucedió? La chica se dio cuenta que estaba haciendo algo malo. Entonces le dice al chico, tenemos que cortar con esto, nos tenemos que separar, no podemos pecar, vayámonos a confesar, qué sé yo, ¿no? El chico quería seguir teniendo conversaciones impuras, pero la chica lo deja, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Qué hace el muchacho? Difunde esas conversaciones impuras por los cuatro vientos, se la manda a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que bueno, que alguien tuvo que decirle a todas esas personas que recibieron los audios, miren, lo que hace ese chico está mal, porque la chica en realidad se fue a confesar, la chica quiso dejar de pecar, ese muchacho está haciendo daño. Bueno, cuando hay situaciones así donde hay peligro de terceros o donde se produce un escándalo, muchas veces es necesario corregir al calumniador públicamente o corregir al difamador públicamente, ¿no? Pero bueno, cuando no se está haciendo daño a nadie, cuando no se está divulgando demasiado y cuando justamente no hay peligro de terceros, por ejemplo, no es que se le está quitando la fama a alguien o lo otro, si una persona comete un pecado y ese pecado no se divulgó por los cuatro vientos, bueno, hay veces que lo mejor es hacer una corrección en privado, ¿no? O directamente o a través de alguien que la pueda corregir. Pero bueno, eso es más o menos lo que a mí me parece que uno tiene que tener en cuenta en estas circunstancias, ¿no? A ver acá qué hay. No sé qué otra pregunta. Me pareció haber visto más preguntas, pero no llego. Hasta luego, Huguito, que Dios te bendiga. ¿Cómo puede dejar de sentirse mal por esto? Bueno, en realidad yo le diría que vaya a confesarse si es que hay que confesar algo. Yo de parte suya en estos momentos no puedo ver un pecado, pero es una cuestión que usted tendría que hablarla con un sacerdote de manera privadamente, ¿no? Pero después tiene que tener en cuenta de que, bueno, que si uno cometió un pecado, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y después hay veces que uno se siente mal, y se siente mal más allá de si uno es perdonado o no. O sea, no siempre uno puede evitar los sentimientos, ¿no? Por ponerle un ejemplo, cuando uno perdona a una persona,
Perdonar no quiere decir que uno no está herido, no quiere decir que uno pueda volver a confiar en esa persona. Hay veces que la herida sigue, ¿no? La herida, y sin embargo uno perdonó porque uno no se vengó de esa persona, porque uno reza por su conversión. Bueno, hay veces que indefectiblemente por ciertas situaciones uno se siente mal, pero lo más importante es que uno tenga claro las cosas en la inteligencia, de decir, bueno, me siento mal, pero si cometí un pecado, ya me confesé. Y por otra parte, si no cometí un pecado y esto no necesito confesarlo, pero aún así me siento mal, y bueno, se lo ofrezco a Dios y le digo, Señor, tú sabes por qué me siento mal, tú conoces mi sufrimiento, te lo ofrezco y te lo ofrezco por la conversión de las personas que necesiten conversión. Lo más importante es que nuestra conciencia esté tranquila y que uno realmente haga lo que tenga que hacer. Después, en cuanto a dejar de sentirse mal, no siempre depende de nosotros, ¿no? Los sentimientos muchas veces son heridas y esas heridas implican que, bueno, a veces se curan con el tiempo, así que se tiene que dar tiempo a usted misma. Bueno, muy bien, entonces creo que esas son me parece que esas son las únicas preguntas que había. Si hay más preguntas, después en todo caso me las pueden hacer, ¿no? Todavía todavía no me olvidé de lo que les dije de poner estos videos en YouTube. Vamos a empezar a trabajar en eso. Pero bueno, tengan paciencia con este tipo de cosas porque, bueno, a veces llevan su tiempo. Bueno, les deseo a todos muy buenas noches, que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe siempre. Y ahora les doy la bendición final y recuerden, pidamos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñe a amar a Dios y amar a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado siempre. Y que el Espíritu Santo nos conceda el don de consejo, el don de sabiduría, el don de temor de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude siempre a saber cuándo hablar y saber cuándo callar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos y rezamos los unos por los otros. Bye bye. Que la Virgen los cubra con su manto maternal.